Muy buenas, queridos terrícolas. En el día de hoy comenzamos una serie de vídeos sobre cálculo integral y empezamos hoy con la integral de Riemann en el espacio Rn, es decir, la integral de Riemann para varias variables. Y vamos a empezar con el ejercicio 21 de una serie de ejercicios que publicaré a continuación, más adelante, que dice así: probar usando la definición de integral, ¿se entiende?, que si Q es un rectángulo de Rn y f de Q sobre R es la función constante f de xy igual a c, entonces f es integrable Riemann en Q y además su integral es igual a c por el volumen. El volumen ya sabéis que en este caso es área, se llama volumen en general a el producto de la longitud de todos los intervalos que forman el rectángulo. Entonces, para un rectángulo que esté en R2, ¿vale? Aquí hemos dicho f de xy. Bueno, en realidad f tiene n variables, ¿vale? El caso es que es la función constante, o sea, tomaría como valores f de x1, f de x hasta n. Bueno, pues vale c en todos los puntos. Ya sabéis, como digo, que el volumen se refiere al producto de la longitud de los intervalos que forman el rectángulo Q. Bueno, vamos a ver cómo resolver este problema. Empecemos por el apartado A. Bueno, para empezar, como f es continua, es integrable. Claro, para esto nos estamos apoyando en un teorema previo en el que se demuestra que toda función continua es integrable. Si no lo habéis visto, podéis buscarlo en algún libro, pero aquí ya partimos de ese resultado. Ahora vamos a ver cómo demostrar que la integral de esa función es exactamente c por el volumen de Q. Para empezar, consideramos una partición que vamos a llamar P sub n de Q en n rectángulos, o n subrectángulos, vamos a llamar mejor, subrectángulos, para que se entienda que se trata de rectángulos más pequeños que Q. Entonces Q va a ser igual a Q sub 1, tal, hasta Q sub n. P sub n es la partición, ¿sí?, de Q, que nos indica cuáles son estos rectángulos, que para que los entendáis, si dibujamos un rectángulo que sea Q, pues daríamos una serie de subdivisiones que además vamos a dar de manera regular, de tal manera que aquí haya, pues al final, n subrectángulos. ¿De acuerdo? Tenemos que m pequeña sub k de f en respecto de la partición p sub n es igual al ínfimo de la función f de x, siendo x un punto del subrectángulo q sub k. ¿Cuánto va a valer el ínfimo? Pues vale c, porque la función vale siempre c. De aquí deducimos que la suma inferior de Darboux es... ¿Cómo se define la suma inferior que llamamos
de Darboux? Pues se define como la suma desde k igual a 1 hasta n de todos estos m pequeñas por el volumen del subrectángulo correspondiente Q sub k. Voy a bajar un poco para que se vea. Muy bien. Pero es que m pequeña es siempre c. Por lo tanto, solo nos queda el sumatorio de desde k igual a 1 hasta n de el volumen de todos los subrectángulos. Perdón, Q sub k. ¿Cuánto va a ser la suma de los volúmenes de todos los rectángulos de una partición? Pues obviamente es el volumen de todo el rectángulo. Por tanto, la integral inferior sobre Q, ojo, es la integral inferior, no es la integral. Sabemos que este valor coincide con el valor de la integral porque hemos dicho que f es integrable, pero no tiene por qué ser así. Si f no fuese una función integrable, el valor de la integral inferior no tendría por qué coincidir con el valor de la integral, porque ni siquiera habría un valor de la integral. Si f no es integrable, no es porque el valor de la integral inferior y el valor de la integral superior no coinciden. Entonces la integral inferior sobre q es el supremo de la suma inferior de Darboux variando las particiones entre el conjunto de particiones del rectángulo Q. ¿Vale? Aquí esta P gótica que he escrito es el conjunto, vamos a ponerlo bien, conjunto, bueno, de hecho, si pongo esto, es el conjunto de las particiones en Q o de Q, ¿vale? Pero claro, este valor es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior de Darboux para f respecto de la partición p sub n. ¿Y cuánto vale esto? Pues como de hecho el valor de la suma no depende de n, vale siempre n por el volumen del rectángulo Q. Como hemos dicho, f es una función integrable y por lo tanto el valor de su integral coincide con el valor de su integral inferior o superior. Lo podríamos haber hecho de la misma manera con la integral superior. Y nos da que es c por el volumen de Q. Y ya estaría demostrado. Vamos ahora con el siguiente apartado. Recordamos que se trata de calcular, bueno, no de calcular, sino de demostrar que la función f, que es toma el valor 0 cuando x está en q, o el valor 1 cuando x está en q, pues demostrar que esa función no es integrable. Bien, veámoslo. De acuerdo. ¿Cómo empezamos? Pues lo primero empezamos como antes. Consideramos una partición. Consideramos una partición cualquiera. Esta vez es una partición cualquiera, ¿vale? No tiene que ser en... no tiene que ser regular ni de ninguna manera. Cualquiera. La vamos a llamar P de Q. Que subdivida
subdivida a Q en n subrectángulos. Es decir, que divida a Q en la familia de subrectángulos que vamos a denotar por Q sub K, siendo K yendo K desde 1 hasta n. Claro, si recordamos el enunciado, estamos intentando ver, vamos a recordar un segundo el enunciado, que la función cuya primera coordenada, o sea, es una función que aquellos puntos en los que la primera coordenada es racional, vale 1, y cuando la primera coordenada es irracional, vale 0. Entonces, nos vamos a basar mucho en este concepto del punto de la primera coordenada racional o irracional. Aquí tenemos una especie de observación, que es que en cada subrectángulo Q sub K, siendo K un número desde 1 hasta n, podemos encontrar puntos con la primera coordenada racional. Es decir, da igual cómo tomemos la partición, en un rectángulo siempre va a haber puntos racionales e irracionales. ¿Vale? Para todo k igual a 1 hasta n, existe un punto xy perteneciente al subrectángulo Q sub K tal que x es un número racional. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el máximo de la función f respecto de la partición P para cada uno de los índices K? Pues vamos a tener que va a ser igual al supremo. Bueno, la definición es que es igual al supremo de f de xy, siendo x un punto de Q sub K. Siempre podemos encontrar, hemos dicho, un punto tal que su primera coordenada sea racional, por lo tanto el supremo va a ser siempre 1. Es decir, da igual cómo cojamos los rectángulos, siempre vamos a poder encontrar en cada uno de ellos un punto donde la función valga 1. De la misma manera, habrá siempre puntos con la primera coordenada irracional. ¿Vale? Esto en cada subrectángulo Q sub K, con K, como hemos dicho, un índice que va desde 1 hasta n. Muy bien. A ver, un segundo. De esta manera, ¿cuánto valdrá el mínimo? ¿Cuánto valdrá m pequeña de f respecto de la partición P? Que es, como sabemos, el ínfimo para x perteneciente a Q sub K de f de xy. Pues si siempre podemos encontrar puntos con la primera coordenada irracional, siempre podemos encontrar puntos tales que la función valga 0. De tal manera que mientras que la integral
inferior de f en q es igual a 0, la integral superior de f en q es igual a 1 por el volumen de q, que es igual a 1 porque q es un rectángulo de volumen 1. Por lo tanto, la integral inferior no coincide con la integral superior, con lo que queda demostrado, con lo que queda demostrado que f no es integrable. Bueno, no es integrable Riemann en Q. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.